Algunos de los mejores economistas de España desmienten las mentiras de Sánchez. Las mentiras de Sánchez en economía son increíbles. Vamos a hablar de todo ello. Lorenzo Bernaldo de Quirós. Tras el desastre cosechado por el doctor Sánchez en su debate con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno ha decidido seguir su estrategia habitual, que es la de la mentira. Ha acusado al líder del Partido Popular de falsear u ocultar los datos reales de la economía española. Y la mentira tiene pata muy corta. El PIB, en términos reales de la economía española, el crecimiento medio en la legislatura, ha sido el 0,4%, el más bajo de toda la Unión Europea y de la Eurozona. Datos de Eurostat. Luego, el Gobierno miente. La caída de la renta per cápita de los españoles en términos reales, descontada de nuevo la inflación, ha sido del 6,6%. Datos de nuevo de Eurostat. La caída del nivel de vida más intensa registrada en estos últimos 4 años por un país de la Unión Europea y de la Eurozona. Así pues, solo esos dos datos, que son los definitivos y claros oficiales, demuestran que el Gobierno miente. Y la salida en tromba de sus ministros para sostener la falsedad refleja fundamentalmente lo que ha sido la estrategia política y económica de este Gobierno a lo largo de la legislatura, que es una mezcla feroz de incompetencia y de mentiras. María Blanco. Pedro Sánchez miente cuando dice que España no se ha empobrecido, y lo demuestran los datos del INE, que nos ofrece el índice de carencia material severa. Este índice mide la pobreza extrema en España y resulta que desde el punto mínimo que alcanzó en el 2019 ha ido subiendo, es verdad que gracias a la pandemia, pero después de la pandemia, a partir del 2022, también está subiendo. Y resulta que hay un 23% de españoles que están en riesgo de exclusión. Somos el cuarto país de la Unión Europea donde hay un mayor riesgo de exclusión y de pobreza severa en todo nuestro entorno. Eso no es exactamente no empobrecerse, es más, a pesar de que insiste en que está atacando a los ricos y a las clases más favorecidas, los datos del INE lo que nos dicen es que los más desfavorecidos son los que están saliendo peor parados de las mentiras de Pedro Sánchez. Manuel Parejo. Pedro Sánchez miente cuando asegura que el empleo en España va bien. Nos habla de 2 millones de nuevas personas empleadas desde que es presidente, pero claro, no cuenta que en España contamos con menos horas trabajadas. Por lo tanto, estamos hablando de un empleo más precario. Insisto, no se puede hablar de empleo de calidad porque estamos hablando de menos horas de trabajo para más personas. También nos ha comentado Sánchez que ha bajado la temporalidad al 14%, y esto no ha sido más que el efecto estadístico de la reforma laboral, mediante el cual ha convertido los parados y personas también con trabajos temporales en trabajadores fijos, haciendo uso de la figura de el fijo discontinuo, que al final es una herramienta, pues que se utiliza para tergiversar los datos. Y también Pedro Sánchez nos ha hablado de que quiere fijar el pleno empleo en el 8%. Es bastante sorpresivo ese dato cuando el propio Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, nos fija el pleno empleo en un nivel aproximado de paro del 4%. Por lo tanto, la realidad es que en España pues tenemos el doble de paro que en la zona euro, tenemos casi el triple de paro que en cuanto a jóvenes que en la zona euro, ocupamos también el peor puesto en cuanto a empleo femenino, y también tenemos que decir que el 55% del empleo que ha creado este gobierno ha sido empleo público. Por lo tanto, es falso el hecho de que el empleo en España vaya bien. José María Rotellar. Pedro Sánchez dijo el otro día que la inflación en España bajaba. No es cierto. Alberto Núñez Feijóo le contestó certeramente con datos en la mano. En primer lugar, la inflación no baja. Lo que sucede es que en tasa interanual, como viene de niveles muy altos, crece menos,
pero crece. En segundo lugar, en el mes crece. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística dice que crece un 0,6% sobre el mes anterior. En tercer lugar, la inflación subyacente, como subrayó Alberto Núñez Feijóo, que es la más preocupante, crece un 5,9%. Menos que el mes anterior, pero sobre niveles muy altos y sigue creciendo. Y además en el mes crece otro 0,5%. Eso nos lleva a que desde que gobierna Sánchez, la inflación ha crecido un 15,78% y la subyacente más de un 14%. ¿En qué se traduce esto? En que los alimentos crecen un 10,3% en tasa interanual, los cereales más de un 13%, el pan más de un 6%, la carne más de un 8%, el pescado un 4%, la leche un 19% y el azúcar un 44%. Esta es la realidad. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, que cualquier ciudadano que vaya a hacer la compra los comprueba diariamente porque sabe que cada vez se lleva menos pagando más dinero por las cosas. La inflación sube, por tanto, lo que dijo Sánchez no es cierto. Ignacio Ruiz Jarabo. Que los impuestos nos han sido subidos por el gobierno Sánchez de forma inaudita y exagerada es un dato objetivo y estadísticamente demostrable. Si antes de llegar Sánchez al gobierno se nos exigía pagar 35 euros por cada 100 de los que ingresábamos, ahora mismo se nos está exigiendo fiscalmente un pago de 42 de cada 100 euros de ingreso que tenemos. Es decir, 7 euros más sobre 35 supone un aumento del 20%. Esto no es atractivo electoralmente y de ahí que Sánchez haya recurrido una vez más a una mentira. Está en su ADN. Sánchez ha afirmado, insisto que es falso, que a la clase media española no se le han subido los impuestos. Bueno, pues vamos a ver cómo no es verdad. El principal instrumento de subida fiscal utilizado por el gobierno Sánchez ha sido la no deflactación del IRPF. Su no actualización, ni la tarifa, ni los parámetros que se definen monetariamente, mínimo exento, la deducción por hijos, no se han actualizado de acuerdo a la inflación acumulada en 2021 y en 2022, que insisto, ha superado el 12%, la inflación acumulada en estos 2 años. ¿Y qué consecuencia ha tenido esto para un contribuyente medio? Efectivamente, para el contribuyente que tenga el salario medio español, que coincide con 27.570 euros. Bueno, pues supone que el exceso de pago, el pago adicional que le ha supuesto la decisión del gobierno de Sánchez de no actualizar el IRPF es un importe que excede de 700 euros. Expresado de otra manera, si el gobierno Sánchez si hubiera actualizado el IRPF, si hubiera tenido en cuenta la evolución de la inflación para no exigirnos lo que ilegítimamente no se nos debe exigir, ese contribuyente medio español con el salario medio hubiera pagado más de 700 euros menos. Esta es la realidad. Sánchez sí ha subido los impuestos a la clase media española. José Ramón Riera. Pedro Sánchez nos miente. España ha acumulado uno de los mayores déficits de Europa durante la pandemia, un 22% en 3 años, y desde que llegó al gobierno lleva 330.000 millones de euros. Este año nos dice que va a tener un déficit de 55.000 millones, pero a junio se ha endeudado en 66.000 millones. Uno no se endeuda cuando tiene déficit, es decir, en los 6 primeros meses ha generado el déficit de todo el año. Nos ha vuelto a mentir. Pero no queda aquí la cosa. Pedro Sánchez ha aumentado el gasto político desde 2017 un 34% hasta llegar a los 182.000 millones. Pero solo ha incrementado el gasto social un 24%, 10 puntos menos, hasta los 429.000 millones. Nos vuelve a mentir cuando dice que el gasto es para mejorar la situación de los españoles. Es para mejorar la economía de sus amigos. Daniel Lacalle. Es falso que España sea el país que más crece de la Unión Europea en 2023. En el primer trimestre de 2023, datos de Eurostat, hay 9 países de la Unión Europea que crecen no más, sino mucho más que España. También es un dato que España todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, lo hará en el primer semestre del año 2023,
pero, ojo, es el último de los comparables en recuperar ese PIB y el crecimiento 2019-2023 es el más bajo de todos los países comparables de nuestro entorno, pero con el mayor aumento de deuda y de déficit.